Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con la clase pasada? Levantando la mano. Vamos a ver. Ok. Si no hay duda, entonces, joven, déjeme ver el programa para continuar. Vamos a hablar de enfermedad. Vamos a hablar de vitaminas, jóvenes. ¿No hay dudas, preguntas con relación a la clase pasada? ¿Todo claro? No, Jóvenes. profe. Todo claro. Perfecto. En el día de hoy vamos a continuar como parte del programa. Vamos a ver algunos temas para poder avanzar. Y uno de los temas que nosotros vamos a ver en el día de hoy es vitaminas. Y este tema, a pesar de que es un tema que es fácil y que a lo mejor ustedes conozcan muchas cosas de él, pero a veces tenemos que conocer las características y saber la importancia de ellas. Nos va a tocar en la consulta, por ejemplo, de que un paciente nos va a llegar que necesita vitaminas, o sea, que necesita que le coloquemos una vitamina, porque ellos sienten debilidad, porque sienten cansancio, porque a lo mejor sienten alguna condición en la cual amerite lo que es el uso de las mismas, pero ¿cómo le explicamos a ese paciente que las vitaminas solamente se da en el caso de que haya déficit? ¿Cómo le explicamos a ese paciente que si no tenemos una medición PERCEP o no tenemos un déficit PERCEP, no se debería administrar vitaminas? Entonces, por eso es que el conocimiento de estas es importante y saber que estos no tienen un valor energético. Las vitaminas por sí solas, lo que se necesita es, primero, las cantidades no son, que eso lo vamos a ver sobre la marcha, no es que necesitamos gran cantidad de estas para que a nivel celular o su función a este nivel pueda funcionar, o sea, pueda realizar lo que es su función per se. No necesitamos una cantidad tan importante. Hay cantidades específicas que se necesitan. Lo segundo es, jóvenes, que se supone que nosotros debemos de administrar si llevamos una dieta balanceada, si comemos de manera adecuada, si tenemos una alimentación con todos los nutrientes que realmente necesitamos del día a día, entonces no es necesario nosotros ingerir extra las vitaminas, sino que con ese aporte, claro, que tenemos que tener cierto grado o algunas condiciones que se den en cuanto a temperatura, humedad y demás, pero no necesitamos el aporte per se de estas vitaminas si ya tenemos una dieta totalmente balanceada, sino que el aporte viene de allí, en los diferentes alimentos que lo contienen, ya sean los carbohidratos, las proteínas, los granos, las frutas, que por lo regular son los que más la aportan. Y básicamente este funcionamiento, esta cantidad que nosotros necesitamos es para la función que tiene a nivel celular en el organismo. Sabemos que a nivel celular esto van a realizar diferentes funciones y estas funciones con la
porciones que nosotros ingerimos en la dieta son suficientes. No es necesario el nosotros tener que aportar extra para tener un aporte, valga la redundancia, adecuado, ¿sí? En la dieta es suficiente. Estas nosotros siempre las conocemos: vitamina C, niacina, vitamina A, diferentes tipos de nombres que son muy comunes y sonoros que nosotros a nivel popular y diario lo escuchamos. Me va a dar gripe, déjame tomar vitamina C. Tengo ceguera, tengo trastorno de la visión, vamos a darle vitamina A. Y eso lo vamos viendo a través de nuestra población, que ellos mismos se van autodiagnosticando dependiendo del déficit según ellos. Entonces, es importante conocer que hay enfermedades que se producen por lo que es el déficit vitamínico, como es el caso del déficit de vitamina C, que produce escorbuto, el déficit de vitamina A, que podemos tener trastorno a nivel de la visión, xerostalmia, ceguera, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de déficit, así vamos a tener el trastorno. Por ende, cuando tenemos un paciente con trastornos vitamínicos o deficiencia vitamínica, debemos de pensar en las diferentes enfermedades que pudiese producirse secundario a este mismo déficit. Y otra cosa importante es que debemos de saber los nombres de la vitamina, porque sabemos que vitamina D, pero el nombre químico de la vitamina D, ¿cuál es? Colecalciferol, por ejemplo. La vitamina B12 o cobalamina, el ácido ascórbico o vitamina C. Es importante siempre conocer también de todas las vitaminas lo que es su compuesto o su nombre químico, porque a veces no nos van a hablar por déficit de B12, nos dicen déficit de cobalamina, por ejemplo. Y debemos de saber que el déficit de cobalamina es un déficit de B12. E incluso tenemos que saber a veces estos déficits a qué se deben, porque no es solamente no hay un aporte adecuado, que en la mayoría de los casos puede suceder, es que también, además de que no hay un aporte adecuado, probablemente hay un déficit de absorción, hay un síndrome de mala absorción a nivel de intestino delgado. Y eso también lo tenemos que evaluar en el paciente. Por eso es manejar y ver el paciente como un todo. No es que tiene un déficit y vamos a darle esa vitamina para suplementarla, sino que él está provocando el déficit a este paciente. Y dependiendo de esto, también tenemos que ver si el paciente está teniendo los requerimientos adecuados. En cuanto a los requerimientos que nosotros necesitamos en el día, hay tablas que podemos ver en internet, que podemos buscar, como es el caso de la vitamina C, que dice que se necesitan de 60 a 100 miligramos, la niacina de 15 a 20, la vitamina E de 10 a 12, y así sucesivamente. Vitamina K, 70 microgramos, por ejemplo, la vitamina D de 5 a 15 microgramos, vitamina B12 de 1.5 a 2 microgramos, y así sucesivamente. Estas nutrientes o estos requerimientos, que sería la palabra adecuada, lo tenemos que aportar, como les dije, en la dieta. Si no lo aportamos en la dieta, entonces el déficit que vamos a tener probablemente no necesariamente nos lleve a desarrollar las enfermedades, pero sí a tener algún tipo de complicación secundaria a la misma. No es que todo el que tiene un ligero déficit de vitamina C va a ser una pelagra, por ejemplo, o va a ser una enfermedad de esta, sino que el déficit importante de estos micronutrientes pueden hacer lo que es el padecimiento de esta enfermedad. Entonces, químicamente lo vamos a dividir en dos grupos importantes, y esa división básicamente viene dada por lo que es la solución o los solubles que pueden ser estas vitaminas, tanto en lo que es agua y en lo que es lípido. En el caso de lo que son solubles en lípidos, pero no en agua, se llaman liposolubles. Y en este grupo entra lo que es la vitamina A, D, E, K. A nivel, no sé si ustedes han escuchado, a nivel popular hay una vitamina que justamente se llama así, ADK, que lo promueven como para subir las defensas. Pero también, si esta se acumula en cantidad grande, pudiese provocar en los pacientes lo que es una toxicidad. Y del otro lado, entonces, tenemos las hidrosolubles. Y dentro de las hidrosolubles tenemos el complejo B, como B1, B2, B6, B12 y la vitamina C. Y estos son los grupos que nosotros debemos identificar.
liposolubles e hidrosolubles, dependiendo de su disolución en lo que es lípidos o en lo que es agua. Y estas proteínas, estas vitaminas, perdón, van a tener características importantes en cuanto a la solubilidad, como les dije, tanto en lípidos como en grasa, y las funciones y lo que contienen cada una de estas. Esto por lo regular necesitan lo que es la ingesta diaria y además de eso su excreción tiende a ser diferente. Por ejemplo, las hidrosolubles, su excreción es a través de la orina, en las liposolubles su excreción es a través de las heces. Por eso debemos también de saberlo. Dentro de las cosas importantes que debemos de ver también, y es que, como les dije, las vitaminas son muy lábiles en cuanto a los cambios. Y estos cambios me refiero a lo que es la temperatura, lo que es el calor, la humedad, el pH. Cuando tenemos trastornos a este nivel, probablemente también la ingesta de las vitaminas sea de manera inadecuada. A veces decimos, yo consumo vitamina C, que me comí una naranja, que me comí alguna de estas frutas cíclicas que lo tienen, pero hay que ver si las condiciones de almacenamiento, las condiciones de transporte, las condiciones de cuidado de estas frutas son las adecuadas para aportar lo que nosotros queremos. Hay unas que son más lábiles que otras, como es el caso de la vitamina C, que es muy lábil y cuando hay estos cambios puede haber una pérdida de hasta un 80% de su concentración per se. Sin embargo, la idea es que por lo menos sepamos la procedencia de estas fuentes que nos van a ayudar a lo que es la nutrición o lo que es el aporte vitamínico per se. Y otra cosa que debemos de saber son las fuentes de donde nosotros vamos a conseguir estos aportes de vitaminas, ya sea fuente animal, ya sea fuente de plantas per se y la fuente vegetal, que sería básicamente las más comunes que nosotros tenemos que ver. En el caso de las liposolubles y las hidrosolubles, ambas la podemos encontrar en lo que son las carnes, como les dije, pescado, huevo, lácteos, cereales, verduras, aceites y algunas grasas. Estos, si vamos a lo que es la dieta balanceada, o lo que es el consumo, sabemos que todos los días nosotros tenemos un aporte de todos estos nutrientes o de la mayoría de estos. Por ende, como les dije al inicio, el déficit de vitamina no debería ser, a menos de que no se lleve una dieta balanceada o en otro caso que haya un trastorno a nivel de la misma. Es importante saber que la absorción, la mayor parte de la absorción, como les dije, es en el intestino delgado de un 40 a un 90%. Por ende, cuando tenemos trastornos a nivel de absorción, no solamente ver que el paciente tenga un trastorno en lo que es el consumo o que tenga un déficit de consumo, sino que también es importante ver si el paciente tiene un trastorno a nivel de intestino delgado que no le permite lo que es la absorción per se de estos aportes vitamínicos que a este nivel es que tienen su mayor eficacia y absorción. Por ende, es ver al paciente como un todo, porque existen los déficits. Y ya dentro de sus acciones tenemos que saber cada una de estas que van a tener funciones diferentes o incluso funciones combinadas, como es el caso de acción de coenzima o en el caso de lo que es la transferencia de protones y electrones, también la estabilización de membrana y la función de tipo hormonal. Todo esto son las funciones per se que van a desarrollar a nivel celular lo que son las vitaminas. Dependiendo de su composición, dependiendo del tipo de vitaminas, vamos a ver que su función va a ser de esta forma. Bien, entonces dentro de las enfermedades más comunes que nosotros vamos a ver, y no quieren decir que las demás vitaminas no produzcan déficit, pero la más común que nosotros podemos ver en nuestro medio es el déficit de niacina, que produce lo que es la pelagra. Y estos pacientes, por lo regular, van a tener un sinnúmero de trastornos que van desde cansancio, dificultad para conciliar el sueño, mareos, van a tener lesiones a nivel de la piel, su piel se va a ver escamosa, principalmente rojiza, áspera,
Pero lo más importante de esto es una composición que nosotros hemos visto a través del tiempo que presentan los pacientes que tienen pelagres y una criología en las cuales la D es la predominancia. Y cuando hablamos de que tiene la criología de 3T, nos referimos a que el paciente va a presentar diarrea, dermatitis y demencia. Esa es la criología que vamos a ver: diarrea, dermatitis y demencia en los pacientes que tienen pelagra, por lo que es un déficit inadecuado en la ingesta y la absorción de niacina. También los pacientes que tienen déficit de vitamina D pueden desarrollar lo que es raquitismo, y secundaria a esto van a tener trastorno en lo que es la mineralización ósea, trastorno a nivel de cartílagos, y esto también pudiese llevar a los pacientes a tener dolor, pérdida de la sensibilidad, deformidades, e incluso pudiesen tener estos pacientes. Por eso el aporte es importante. Hay otros trastornos por el déficit de vitamina B1, como es el caso del beriberi, que se va a clasificar dependiendo de la afectación en húmedo, seco, infantil y gastrointestinal. Esto básicamente dependiendo de cuál es la afectación. Por ejemplo, el beriberi húmedo, por afectación por lo regular a nivel cardíaco, y así sucesivamente el gastrointestinal, esa afectación como dolor abdominal, náuseas, vómitos que pudiese dar. Es importante destacar que los déficits vitamínicos tenemos muchas veces que cuando lo identificamos y si no hay un trastorno a nivel de absorción, entonces con el simple hecho de nosotros hacer una reposición o colocarle un adecuado aporte de estas, por lo regular, las patologías o las enfermedades desarrolladas tienden a revertir. Por eso es importante que si tenemos un paciente con déficit que no tiene síndrome o trastorno de mala absorción, que le demos un aporte vitamínico para que así pueda mejorar lo que es sus síntomas o su enfermedad. Bien, vamos a ver. Dudas, preguntas, levantando la mano con relación a vitaminas. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas con relación a vitaminas, jóvenes, levantando las manos. Sí, yo tengo una duda, doctor. Vamos, Joel. Usted había mencionado sobre la dieta en sí en cuanto a la vitamina. ¿Usted considera que es mejor eh, darle el tratamiento en sí de las vitaminas como tal, o una ingesta o una dieta? Mira, ya cuando el paciente tiene el déficit, que tiene el desarrollo de la enfermedad, tú necesitas suplir de manera rápida. Por ende, en este caso, tú debes colocarle al paciente suplementos, porque tú lo que quieres es corregir el déficit de manera rápida. A diferencia de si es el paciente que tú le hiciste una prueba o unas analíticas de rutina y tiene un ligero déficit y que no tienen ningún trastorno, entonces tú debes aportarlo, lo pudieses aportar. Sin embargo, en pacientes que ya tienen la enfermedad, que tienen síntomas, lo mejor es suplementarlo. Es lo que se considera mejor. Ok, ok. Lo decía Claro, porque, y después de eso, discúlpame, complementarlo con la dieta, porque si el paciente, tú le puedes colocar como decimos, un camión de vitaminas, pero el paciente también tiene que entender que la debe de suplementar, porque tú no lo vas a tener con vitaminas toda la vida, tú vas a tener que en algún momento quitárselas. No es, entonces, y la sinergia también de que consuma más el medicamento también puede hacer que almacene. Entonces, lo mejor es una combinación. Sin embargo, en primera instancia, con déficit hay que colocarle suplemento. ok, ok. Bien, vamos a ver, joven, para poder continuar.
No hay dudas, no hay preguntas. Entendió todo, no se entendió nada. ¿Se entendió todo, profe? Bien. Vamos a continuar entonces, jóvenes. Dame unos segunditos. Vamos a continuar, que estoy revisando el programa para saber cuáles son los que me tocaron. Vamos a hablar de un grupo de enfermedades que, aunque ustedes no lo crean, son enfermedades que en nuestro medio no es que nunca la van a ver. O sea, son enfermedades que, a pesar de que su porcentaje de afectación es muy baja en cuanto a población, sin embargo, no estamos exentos en que en cualquier momento nos puede llegar un paciente o una paciente con una de estas enfermedades. Son múltiples, que es la enfermedad del tejido conectivo. Sin embargo, vamos a tratar de abordar las más comunes, porque hay muchas que, a pesar de que existen, de que están en nuestro medio, es muy difícil verlas. Pero hay otras que sí están y que en nuestro medio la podemos ver. Por ende, nos vamos a enfocar en estas que por lo regular tienden a ser más comunes. Y las enfermedades de tejido conectivo, como les dije, tienen una prevalencia baja, pero sus características clínicas, sus características de inmunidad, porque se consideran enfermedades autoinmunes, tienen mucha repercusión en lo que es el paciente. Y esta repercusión básicamente la tienen porque el paciente, al no tener una cura de la enfermedad, quiere decir que es una enfermedad crónica, y el compromiso per se de este paciente, el compromiso es alto, porque recuerden que al ser una enfermedad crónica que no tiene cura, que nosotros debemos de tener un tratamiento constante y continuo de la enfermedad, para el paciente tiende a ser un poco tedioso. Por ende, estas enfermedades tienden a ser, como les dije, crónica, autoinmune y de carácter inflamatorio, donde no solamente va a comprometer lo que es el paciente per se, sino que también la calidad de vida. Si el paciente no está tratado de manera adecuada, no tiene un tratamiento adecuado, pudiese llevar lo que es un estilo de vida o una calidad de vida mala, porque, como les dije, no tenemos una cura de estas enfermedades, sino que el paciente se acostumbra a tomar tratamiento para controlar lo que es su enfermedad. Dentro de esto, también vamos a ver que estas enfermedades tienden a ir trastornando o haciendo daño a nivel de órganos y de tejidos. Por eso, muchas veces la expectativa de vida en un paciente va a depender no solamente de cuando hagamos el diagnóstico, que es lo más importante, en qué momento nosotros encontramos la enfermedad. Recuerden que si encontramos la enfermedad al inicio, probablemente la expectativa de vida de ese paciente y la calidad de vida sea mejor. ¿Por qué? Porque no hay afectación de órganos, probablemente no hay una afectación a nivel de tejidos, a nivel estructural. Por ende, vamos a ver que este paciente lo encontramos en buen momento. Sin embargo, en un paciente que es por lo regular, el paciente que nos llega a nosotros es un paciente que ya está avanzado de la enfermedad, que es trastorno a nivel parenquimatoso, a nivel de órganos, a nivel de tejido, es importante. Por ende, lamentablemente, el paciente que vemos en nuestros hospitales es un paciente que llega deteriorado, es un paciente que llega en mal estado y que su expectativa de vida tiende a ser diferente o menor, porque no tenemos un tratamiento precoz, que es lo que debería ser. Pero lamentablemente en nuestro país nosotros no hacemos medicina preventiva, y a veces el paciente, cuando que llega, o ocurren dos vertientes principales, para que ustedes me entiendan. Una vertiente es que el paciente da tanta vuelta y no le encuentran un diagnóstico cuando son estas enfermedades en las cuales nosotros no estamos expuestos de manera regular o no es común, o
Otra vertiente es que el paciente vaya cuando ya no pueda más. O sea, el paciente tiende a ir cuando ya tiene trastornos importantes y que lamentablemente llega tarde. Y por ende, a veces estos pacientes, a pesar de que la enfermedad no es tan grave, vamos a decirlo así, tiende a ser más tarde lo que es su diagnóstico y por ende la expectativa de vida. Dentro de estas enfermedades, las que más nosotros vamos a ver y que ustedes segurito han escuchado a nivel de su familia, a nivel de la calle, una es la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, la dermatomiositis, el síndrome antifosfolipídico que tiende a coexistir con lo que es el lupus eritematoso sistémico, y estas enfermedades que tienen carácter autoinmune, pero además de esto se asocia a lo que es un carácter inflamatorio, que frecuentemente va a dar todos estos trastornos, como les dije, a nivel de órganos. La clave de nosotros poder sospechar este tipo de enfermedades, lo primero, y esto siempre se lo digo, incluso a los muchachos de semiología, es hacer o sospechar de la enfermedad si hacemos una buena historia clínica. Hay veces que nosotros podemos hacer una historia clínica y probablemente nos quedemos en el limbo una vez hagamos la historia clínica, pero hay otras veces que nosotros hacemos la historia clínica y el paciente nos va diciendo lo que tiene, pero tenemos que prestar atención, tenemos que hacer una buena anamnesis y tenemos que hacer un buen examen físico. Si nosotros hacemos estas tres cosas, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un 60% o hasta un 70% de lo que es el diagnóstico. Primero tenemos que tener la clínica, tenemos que conocer la enfermedad y cuando el paciente nos exponga el motivo de su consulta, la historia de su enfermedad actual, al final nosotros vamos a llegar a lo que es el diagnóstico. Pero debemos de saber, porque a veces nosotros podemos hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. Si no conocemos la enfermedad, entonces ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por ende, es un conjunto de conocimiento más el poder asociar lo que es la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y ya como última instancia lo que es paraclínicos, que es lo que es lo último que tenemos que hacer para confirmar diagnósticos. Estas enfermedades tienden a tener patrones diferentes, pero en sentido general, por el carácter inflamatorio, estos patrones tienden a tener algunas características importantes específicas, como es el caso de dolor, rigidez, inflamación, que es lo que le va a dar la característica. Pero en sentido general, cada una de estas va a ser diferente en cuanto a lo que es su aparición, a su presentación clínica e incluso a los criterios que nosotros debemos utilizar para hacer el diagnóstico. No es que cualquier persona que tenga inflamación articular, cualquier persona que tenga dolor a nivel articular puede decir que tiene una artritis reumatoidea. Hay cosas que nos van a decir o hay criterios que nos van a decir que el paciente tiene lo que es una artritis reumatoidea. Y la artritis reumatoidea por lo regular comienza de manera insidiosa. Cuando hablamos de insidiosa nos referimos que es la enfermedad que tiende a debutar con disminución o un umbral del dolor bajo y que luego va aumentando y tornándose de manera aguda, ya sea con el dolor poliarticular, porque por lo regular es así, un dolor poliarticular, inflamación, que es lo que le va a dar la característica que incluso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales porque hay otras patologías que pudiesen dar esas mismas características, principalmente cuando hay procesos infecciosos a nivel articular, que a veces también se asocia a afectación de una sola articulación. Eso de una monoarticulación afectada probablemente no sea una artritis. Y estos síntomas por lo regular tienden a ser de bajos hasta ir aumentando y se van instaurando de manera crónica. Dígase que el paciente inicia con una simple inflamación, algo de dolor, y esto cada vez más va aumentando. Y ahí, al ir aumentando, el paciente va deteriorando su condición de salud. Porque, como les dije, va
cuando ya tiene la enfermedad avanzada, que es lo que nosotros siempre debemos de evitar, o sea, que el paciente llegue de esa forma. Otra de las manifestaciones por lo regular que el paciente va a presentar es fatiga, cansancio y muchas veces asociado tanto al dolor. Son pacientes que a lo mejor no duermen por esta inflamación articular, son pacientes que a lo mejor no tienen una vida adecuada, o sea, un sueño adecuado, un descanso adecuado, y todo eso lo va a llevar al desgaste también físico, a la fatiga, a los trastornos per se. Esta condición de artritis, por lo regular, como les dije, vamos a ver que el porcentaje es muy bajo. Se habla de un 0.5 a 1% de la población en lugares donde realmente se contabilice la cantidad de pacientes que padecen esta enfermedad, principalmente en Europa y en Estados Unidos, que son lugares que sí tienen estadística de la enfermedad, porque lamentablemente muchas veces nosotros en, en República Dominicana no tenemos estadística de lo que padece en la población o cuántos pacientes tenemos en este padecimiento. Sin embargo, en las civilizaciones organizadas, esto sí se ve. Y la artritis reumatoidea per se lleva a lo que es múltiples alteraciones inmunológicas y además clínicas, como es, les dije anteriormente, la inflamación, la deformidad. El paciente por lo regular tiende a incluso a tener limitación en cuanto a, a realizar sus tareas diarias, porque el paciente también se limita por la misma condición. Dentro de la forma de presentación, es importante que sepan que la artritis reumatoidea afecta más a mujeres que a hombres con una relación de 2 a 1. ¿A qué me refiero? Que de cada 2 mujeres hay un hombre que tiene una afectación articular o que puede tener artritis reumatoidea. Las mujeres son más propensas y además de eso, la incidencia por lo regular es entre la cuarta y quinta década de la vida. Vamos a ver también que muchos de estos pacientes, como les dije, la inflamación que puede presentar es insidiosa, poliarticular. Cuando vemos esta presentación monoarticular, tenemos que pensar en otras patologías que pudiesen estar afectando, como patologías infecciosas, inflamatorias, incluyendo el síndrome del túnel carpiano y esas patologías que se pudiesen asociar a dolor. Cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico per se de un paciente con artritis reumatoidea, lo que tenemos que evitar, porque ya dijimos al inicio que es una enfermedad crónica, autoinmune e incurable. Entonces lo que tenemos que evitar es que el paciente haga crisis, que el paciente tenga un avance importante de lo que es la enfermedad. Entonces lo que debemos de buscar es que el paciente primero hacer el diagnóstico. Una vez haciendo el diagnóstico, ver el compromiso y luego de esto también poder ver qué podemos hacer por este paciente en cuanto a tratamiento. Recuerden que hablábamos anteriormente que no es una afectación a nivel articular solamente, sino que pudiese haber alteración a nivel de otros órganos, como es a nivel cardíaco, a nivel que es el más común, por cierto, después de lo que es a nivel articular, que es importante que ver qué es lo que está pasando, también a nivel ocular, a nivel neurológico, pero es más común ver que estos pacientes tienden a tener solamente el dolor per se. En lo que es la fisiopatología de la enfermedad, realmente por su condición de autoinmune, hay una condición de ataque a lo que es el mismo sistema inmune. Sin embargo, hay factores ya predisponentes que pueden llevar al paciente a desarrollar la enfermedad. No es que el paciente cualquiera desarrolle lo que es la artritis, pero sí hay factores ambientales o gatillos ambientales que pueden precipitar lo que es la enfermedad en pacientes que ya tienen una predisposición a la enfermedad. Entonces, estos gatillos es que hacen que el paciente pueda desarrollarlo. Hay factores genéticos también que se asocian y algunos genes que se han
asociado, como el HLA, que es uno de los más comunes, que se ha visto envuelto en lo que es la artritis, que se llama también epítope compartido, que es cuando la secuencia en cuanto a este alelo está alterada. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es a nivel genético una alteración a nivel de este gen, que no es, o sea, lo que le quiero decir es que no es solamente el factor ambiente, sino que el paciente tiene una predisposición también a desarrollar. Los factores ambientales tienden a ser como el gatillo de explosión, vamos a decirlo así, de los síntomas o de exacerbación, que esa sería la palabra, perdón, de exacerbación de lo que es la enfermedad. Hay criterios que se han utilizado para el diagnóstico y son los criterios de la Asociación de Reumatología, principalmente teniendo en cuenta lo que es la población en cuanto a la afectación, el compromiso articular, las pruebas como el factor reumatoideo y el APCC que se deben hacer. Y además de eso, los reactantes de fase aguda o inflamatorios, que ustedes saben que aquí tenemos el PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Estos van a estar representados por una puntuación de 0 a 3. Es, por ejemplo, la serología de 0 a 3, los reactantes de fase aguda de 0 a 1 y el compromiso articular de 0 a 5. Si el paciente tiene menos de 6, o sea, más de 6 o 6, entonces se considera un diagnóstico de artritis reumatoidea. El tratamiento, por lo regular, mientras más precoz nosotros lo iniciemos, es mucho mejor, porque el paciente va a tener una progresión más lenta de lo que es la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, o sea, iniciamos con los fármacos modificadores de la enfermedad, que así se llaman, vamos a ver que este paciente, la progresión primero va a ser mucho más lenta que un paciente que tenga una enfermedad avanzada, y además de eso son pacientes que el pronóstico y la expectativa de vida tiende a ser mucho mejor. Por ende, estos fármacos a nivel temprano, o sea, el paciente temprano, va a hacer que el paciente tenga mejor pronóstico. Estos se llaman fármacos modificadores de la enfermedad. También tenemos los anti-TNF que se utilizan de primera línea en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Otra de las cosas que tenemos que ver dentro de estas enfermedades es el lupus eritematoso sistémico. Y el lupus, al igual que esta enfermedad, es una enfermedad que tiene un carácter inflamatorio, tiene en común que también afecta más a las mujeres y por lo regular esta enfermedad se va a ver en mujeres en edad productiva. Por ende, cuando tenemos una paciente joven con este tipo de síntomas que pudiesen asociarse al lupus eritematoso sistémico, debemos de pensar en el diagnóstico. A pesar de una enfermedad de baja prevalencia, un porcentaje bajo en nuestra población no se ve tanto, pero piénsenla, porque les puede llegar en su consulta. Eso puede llegar, no es raro verlo. Dentro de la presentación más típica que nosotros vamos a ver en las pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico, como les dije, es una enfermedad inflamatoria. La paciente puede tener artralgias, artritis, va a tener fiebre, adenopatía, úlceras orales. Una característica importante que la vemos en la mayoría de las pacientes que presentan la enfermedad es la pérdida de cabello. Estas pacientes tienden a tener esas alopecia y lesiones cutáneas que son típicas de estas. Y además de eso, pacientes que pueden tener lo que es ese rash malar o lo que le llamamos rash en ala de mariposa, que es es una tinción de lo que es la parte anterior de la cara, vamos a decirlo así,
como, así mismo como su nombre lo indica, en alas de mariposa, que se va a ver más hipopigmentado, que es lo común de esta enfermedad. Además, no solamente va a tener esa afectación a nivel de articular, también la afectación va a tener a nivel cutáneo, a nivel de mucosas, a nivel de algunos órganos, como es el caso del corazón, del pulmón. Y estas manifestaciones va a depender muchas veces de la afectación del sistema per se. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si afecta a nivel cardíaco, entonces las manifestaciones van a ser a este nivel. Todo lo que pudiese producir, como es la pericarditis, la miocarditis y así sucesivamente. También si es a nivel renal, por ejemplo, entonces la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, a nivel gastrointestinal, todas las manifestaciones gastrointestinales que pudiese haber también en estos pacientes. Por lo regular vamos a tener criterios, al igual que la artritis, que son los criterios del Colegio Americano de Reumatología, donde ellos han definido una clasificación per se para comparar y poder dar el diagnóstico de los pacientes. Dentro de esto, lo que es la afectación del rash, como le dije, rash malar o discoide, también la afectación a nivel de articulación, lo que es a nivel hematológico, a nivel inmunológico y a nivel renal. Son los parámetros neurológicos que se pueden tomar para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, o como llamamos bien, los criterios para hacer el diagnóstico. Si el paciente presenta por lo menos 4 criterios de lo que estamos en la tabla, entonces quiere decir que el paciente puede estar frente a un lupus eritematoso sistémico. El tratamiento es distinto, va a depender muchas veces de lo que es la afectación, pero lo que buscamos en sí es un diagnóstico precoz, evitar la exacerbación de la enfermedad y además de eso evitar lo que es el compromiso, la severidad de otros órganos. Dentro de esto vamos a utilizar terapias como corticosteroides, también que podemos utilizar la hidroxicloroquina, la sacroprina, el metroxato, que son los más usados a este nivel. También las terapias biológicas, como es el caso de rituximab y el viluzimab, que son de los más comunes también en cuanto a biológicos. Es importante saber que esa enfermedad, como les dije, es una enfermedad autoinmune que no se cura y que muchas veces puede coexistir con lo que es una enfermedad que pudiese asociarse a pérdidas o abortos continuos, como es el caso del síndrome antifosfolipídico. Un porcentaje como de un 30% de los pacientes que presentan lupus probablemente también van a desarrollar lo que es esta enfermedad, un fosfolipídico. Vamos a ver. Dudas, preguntas con relación a estos. Levantando la mano. Dudas, preguntas, levantando la mano. Vamos a ver. Dudas, preguntas. Por lo que se ve, no, doctor.
No, realmente no, doctor. Bien. Dudas, preguntas con relación al tema. Vamos a dar otro cortico para avanzar un poquito, que es obesidad y síndrome metabólico. Este es corto. Y es porque justamente la obesidad y el síndrome metabólico se han convertido en lo que es una verdadera epidemia. Y el abordaje que nosotros debemos de ver en estos pacientes debe ser un abordaje muy disciplinario, porque la obesidad ya es considerada una enfermedad y estas entidades por lo regular tienden a ser complejas. No es, y esto sí quiero más que claro, vamos a verlo como clase, vamos a verlo como parte de lo que es tema de Médica 2, pero también quiero que ustedes lo vean desde el punto de vista empático, desde el punto de vista, no es solo el tema, sino lo que conlleva nosotros estar o ver a un paciente con obesidad. Y a lo mejor en algún momento cualquiera de nosotros puede tener o puede estar pasando por este tipo de trastorno. Y tenemos que ver, no solamente hay obesidad que es por herencia familiar, hay obesidad que a lo mejor toda mi familia es obesa y yo cargo con ese trastorno, vamos a decirlo así. Sin embargo, hay otras aristas que nosotros debemos de ver y es el paciente que se refugia en lo que es la alimentación para trastornos de salud mental, como es el caso de la ansiedad, de la depresión y también lo que conlleva el síndrome metabólico, lo que conlleva la obesidad en estos pacientes. Yo recientemente veía por casualidad Instagram o TikTok, no recuerdo, y no sé si he tenido la oportunidad de ver a una gordita puertorriqueña que ella anuncia muchos restaurantes. No sé si usted, ay Dios mío, besito pintado, algo así. Algo pintado, no sé si han tenido la Sí, oportunidad de así ver. mismito, besito pintado. Algo así. Bueno, Heriberto, que es boricua, no sé si es así no sé no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Sí, doctor, se llama besito pintado y el esposo está igual de obeso que ella. Entonces, es una pareja, justamente a eso iba, es una pareja de esposos y ellos anuncian muchos restaurantes y cosas de comida y ella es muy criticada en las redes porque eh, promover obesidad, independientemente de que el paciente se sienta bien o mal, no es salud. Entonces, por eso a lo mejor la critican tanto. Pero el enfoque de todo esto no es la crítica, sino la empatía. No es decir, ay, mira qué gordo. La gente tiene, y eso tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. La gente tiene espejos en su casa. El hecho de que una persona esté gorda, que esté sobrepeso, que esté dado, ustedes tienen que entender que esa gente se ve en el espejo y a menos que tenga una dismorfia en cuanto a su peso, no se da cuenta que está gordo. Entonces el hecho de que tú le digas a la gente que sí, ay, tú sí estás gordo, o tú sí estás flaco, ustedes no saben el trastorno que pueden producir en ese paciente, porque no sabemos cuál es la situación per se. Y es por eso que quiero que el enfoque de este tema sea en diferentes esferas, no solamente hablar de obesidad, que ya sabemos que es una enfermedad y que se ha convertido en los últimos años en un fenómeno a nivel mundial. Se dice que para el 2030 se estima que más del 50% de la población mundial sea obesa. Y esto es alarmante y preocupante, porque no solamente que la paciente o el paciente sea obeso, sino es el trastorno que pudiese venir con esta obesidad, y es lo que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico son estos pacientes que además de ser obesos, vienen con enfermedades
o desarrollan enfermedades complejas, como es el caso de hipertensión, de diabetes, trastornos vasculares, que es lo que más se asocia. Por ende, la obesidad, como ya les dije, es una enfermedad que se ha asociado en los últimos años y que ha ido en aumento, que la población cada vez está más obesa y que dentro de los factores que más influyen está el sedentarismo. Hoy en día no se hace ejercicio, la comida rápida en cuanto a la alimentación, en cuanto a lo que es vivir también en esta rapidez que vivimos hoy en día. Todo eso predispone a que nuestros pacientes puedan desarrollar obesidad y síndrome metabólico. Y muchas veces también se asocia a lo que es la ingesta excesiva per se de calorías, que pudiese llevar a lo que es también lo mismo, obesidad o el crecimiento per se del tejido adiposo. Hay características importantes que debemos de tener pendientes en cuanto a la obesidad, y es que dependiendo del índice de masa corporal, esta se va a clasificar en si el paciente está sobrepeso, si el paciente está en obesidad y en sus diferentes grados de obesidad, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Pero el hecho de que un paciente sea obeso no quiere decir que probablemente tenga un síndrome metabólico. Hay pacientes que son obesos y que realmente son muy sanos. Pero la otra cara de la moneda es los pacientes que son obesos y que desarrollan todo el trastorno de un síndrome metabólico, como es el caso de la hipertensión, como es el caso de la dislipidemia, y eso secundario a la dislipidemia podemos tener lo que son trastornos a nivel vascular, estos pacientes que pueden presentar trastornos neurológicos como enfermedad vasculocerebral, que además de eso puede presentar lo que es infartos o enfermedades cardiovasculares asociadas. Por ende, denme un segundito. Por ende, es importante saber que estos pacientes se manejan de manera multidisciplinaria. Y a nosotros, por ejemplo, en el caso de gastroenterología, que trabajamos pacientes muchas veces y un boom que ustedes han visto, como es el caso de la obesidad y el uso de balones intragástricos, o es el caso de la obesidad y el hacer gastroplastía endoscópica. Pero como les dije al inicio, nosotros tenemos que ver qué es lo que está provocando ese desorden en el paciente, y por ende debe hacerse una evaluación multidisciplinaria. En un paciente que llegue obeso o con síndrome metabólico, que en el síndrome metabólico el desorden principal que nosotros vamos a ver es la resistencia a la insulina, lo que es la hipertensión, la dislipidemia y esta obesidad abdominal, dependiendo también del tipo de obesidad. Tenemos que ver si el paciente tiene un trastorno de ansiedad, si el paciente tiene historia familiar, si el paciente incluso tiene hasta una dismorfia en cuanto a lo que es la percepción de su peso. Nosotros tenemos que verlo. Porque si nosotros utilizamos de estos tratamientos para lo que es la disminución de peso sin evaluar bien al paciente, entonces es complejo, porque estos pacientes tienden a engordar más, estos pacientes tienden a hacer rebotes, son los pacientes que lamentablemente no son apegados a lo que es el manejo de la obesidad per se. Por ende, es importante el manejo multidisciplinario. Dentro de lo que es per se la obesidad, como les dije, se considera una enfermedad crónica progresiva y que va a afectar no solamente a nivel social, sino también a nivel psicológico y biológico al individuo. Y básicamente lo que tenemos que ver en todo esto, primero, como les dije, la obesidad, el tipo de obesidad. Si tenemos un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, entonces vamos a ver que el paciente presenta una obesidad, está obeso, y dependiendo de esto vamos a ver la afectación. La obesidad también se va a medir por lo que es el índice de masa corporal, y ustedes tienen siempre que a los pacientes obesos
calcularle el índice de masa corporal, que no es más que el peso en kilogramos dividido entre el metraje de altura por 2, o sea, el cuadrado. El paciente tiene 1.7 por 1.7 y van a dividir su peso en kilogramos entre eso que le dé esa multiplicación. Y eso va a ser el índice de masa corporal que nos va a ayudar a poder identificar lo que es dicha obesidad. Es importante también destacar que la obesidad puede ser una obesidad abdominal o visceral, que es lo que nosotros también llamamos obesidad androide. Y básicamente aquí lo que vamos a ver que la adiposidad se ve a mitad de lo que es el cuerpo. Vamos a ver que lo que es la parte truncal es lo que se ve más afectado. Y eso es lo que se llama obesidad también en forma de manzana, y es el que hace que el paciente tenga más predisposición a desarrollar enfermedades metabólicas. También tenemos la obesidad femoroglútea, que aquí la adiposidad básicamente se va a centrar en lo que es, como su nombre le indica, que es la obesidad tipo pera, que se va a centrar en lo que es los glúteos, las caderas y los muslos, o sea, la obesidad más abajo. Entonces, la obesidad que es truncal se va a asociar, o manzanoide o androide, es la que se va a asociar más a enfermedad metabólica. La ginecoide, por lo regular o forma de pera, se va a asociar a lo que son trastornos venosos y osteoporosis y demás. El manejo de estos pacientes es variado. Lo primero que tenemos que ubicar es el tipo de obesidad para saber cuáles, o por lo menos cuáles son las comórbidos que tiene el paciente, para saber ver bien cuál es el manejo, que puede ir desde cirugías como bypass, manga gástrica y demás, a dieta, ejercicio, una restricción calórica, todo va a depender. Y el manejo multidisciplinario es importante, dígase psiquiatría, psicología, manejo de la alimentación como con nutrición, todo eso debemos de hacer. Bien. Pero el enfoque en conjunto es que debemos de tratar al paciente primero de manera integral, multidisciplinaria, y segundo, un paciente con empatía. Recuerden que a lo mejor un paciente obeso no quiere ser obeso o tiene una condición que le predisponga a obesidad. Por ende, debemos siempre de saber que las palabras tienen, como dicen, poder. No es, ay, tú sí estás flaco, tú sí estás gordo, sino esos pacientes tienen espejo en su casa. Dudas, preguntas, vamos a ver. No, doctor, ninguna. Dudas, preguntas, ¿tienen alguna? Todo bien, doctor. Bien, entonces nada, jóvenes, vamos a dejarlo hasta acá. Yo pienso que la noche ha sido provechosa, dimos 3 temas. Cualquier cosa yo coordino con su asistente, su secretario, para coordinar